Bienvenido al canal Biblia y Oración, un espacio diario donde tenemos la posibilidad de leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. A través de Veritas Christi, escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo: ¿No les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de eso somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 29. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañan para el Señor fieles suyos, celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miradas y miriadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Palabra de Dios. Te alabamos. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla
por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tercer domingo de Pascua. Démonos cuenta que nosotros, como los apóstoles, estamos llamados a testimoniar el amor de Dios por la humanidad. Un amor que le movió a enviarnos a su Hijo querido para que nos mostrara con mayor claridad posible la grandeza de este amor y su firme voluntad de salvarnos, inclusive pagando un precio muy alto. Con la primera lectura que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles, yo quisiera resaltar aquella palabra que los apóstoles respondieron a las autoridades judías cuando ellos les prohibían hablar formalmente en nombre de Jesús. Y se confundieron, estas autoridades tenían miedo. Pero mire la respuesta de los apóstoles tan sabia: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, claro, hay que seguir el camino de Dios antes que otros caminos, que nos pueden ofrecer felicidades momentáneas, momentos de placer, sueños, ilusiones. Una pregunta nos podemos hacer hoy: ¿obedecemos a Dios antes que a los amigos, antes que lo que nos pueden decir los familiares, los vecinos? ¿Obedecemos a Dios antes de seguir lo que dicen las redes sociales, etcétera, etcétera? Porque es que ahí es donde está el peligro, y por eso es que hoy hay tanta confusión. Nos hemos querido salir de la verdad de Dios por seguir criterios humanos. Y ojo, que no nos confundamos, que cuando hablamos de criterios humanos no se refiere tanto a la tradición de la iglesia, porque algunos entonces se van a basar a decir: ¿se dan cuenta que hay que seguir fielmente la palabra de Dios? Claro, hay que seguirla con fidelidad, pero sin ser fundamentalistas.
Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tengamos muy presente eso para no confundirnos y tampoco confundir a otros. Siendo así, entonces exclamamos con el salmista, ¿no? Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Si nosotros obedecemos a Dios, bueno, tenemos la vía libre y le damos la posibilidad que el Señor nos libre. Y mire que ante tanta infidelidad de los seres humanos, Dios nos sigue acompañando, no nos abandona y nos ha librado de tantos peligros y de tantas situaciones. Reconozcamos entonces que la obediencia a Dios tiene que ver con la adoración que le rendimos como iglesia. El libro del Apocalipsis nos deja entrever cómo la iglesia litúrgicamente adora a su Señor, al que está sentado en el trono, y al Cordero, la alabanza, el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En la Santa Misa, por ejemplo, cuando los católicos nos reunimos, el sacerdote presenta el Cordero de Dios. En esa sagrada hostia que ya no es pan sino el cuerpo, en ese sagrado vino que ya no es vino sino la sangre del Señor, la presenta ante la comunidad y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros, de una manera reverente, ya sea de rodillas o permaneciendo de pies, lo fijamos nuestra mirada y lo reconocemos diciendo: no soy digno que entres en mi casa. Así pues, que rindamos adoración verdadera a nuestro Dios. Y fíjense cómo esa adoración se hace experiencia de vida. Comencemos por el evangelista Juan, que en su capítulo 21 nos narra la presencia de Jesús después de haber resucitado. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Claro, ¿por qué no se atrevieron a preguntarle? Porque lo reconocieron. Reconocieron que era Él, y a través de la pesca. Ellos decidieron volver a la pesca porque se desilusionaron. A ellos les costó muchísimo entender la muerte del Señor. Es que no les cabía en la cabeza que su maestro fuera a morir, y más cuando él hablaba que era el Hijo del Hombre. Pero ocurrió, y aquí ahora se manifiesta vivo. Por eso es que no se atrevieron a preguntarle. Es así como Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Todo eso les trajo a la memoria lo que antes de la cruz el Señor hacía con ellos. Es decir, antes de la cruz, esa experiencia de vida los llevó a prepararse para encontrarse con Cristo en la cruz y en la resurrección. Pero les costó muchísimo. A muchos de nosotros nos cuesta hoy reconocer al Señor muchas veces. Podemos ir a la misa, rezar, tener actitudes religiosas, aún pasar a recibir el cuerpo y la sangre del Señor, pero nos cuesta muchas veces reconocerlo. Ese reconocimiento se da en la pregunta que el Señor le hizo a Simón. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces le preguntó, 3 veces a la negación que Pedro hizo de Jesús. Simón, ¿me amas? Simón Pedro, ¿me amas? Y es que esto es una pregunta muy profunda. No es simplemente un amor así como así o un afecto. Es que yo me imagino la escena, la profundidad con que Jesús se acerca a Pedro y lo estimula, le mueve las entrañas, precisamente no para que le responda lo que él quería, sino para que Pedro se sintiera tocado por el amor de su maestro. ¿Me amas? Y fruto de esa respuesta, apacienta mis ovejas, apacienta, guíalas. Esto es interesante. O sea, nos demoraríamos muchísimo reflexionando y sobre todo interpretando el texto, sin ánimo de ser especulativos. Pero apacentar las ovejas es guiar, fruto del amor que yo te transmito y que tú reafirmas conmigo. Entonces te envío para que guíes mis ovejas con amor. Es eso. Hoy nosotros lo vemos visible en nuestra iglesia, en vísperas del próximo cónclave. Allí precisamente se reúnen los cardenales ya después de un tiempo de formación, de contextualización del mundo. Entonces, en nombre del Espíritu Santo,
se reúnen para escoger a este líder de la iglesia, al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo. ¿Para qué? Para que con amor apaciente su iglesia. A continuación el Señor le lanza una esperanza a Pedro. No es un castigo, no es una sentencia injusta y tampoco es una amenaza. Simplemente le dice: en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras, a donde no te guste. Mire, nos pasa a nosotros todos. Cuando somos jóvenes, todo el mundo nos llama, todo el mundo nos busca. Las redes sociales nos saludan, nos envían fotos, nosotros también las enviamos, hasta nos dan un like. Pero la vida no se queda en la juventud, la vida no se queda en la belleza de una cara, la vida no se queda en una moda. La vida va pasando y poco a poco vamos creciendo. Y muchas generaciones que éramos jóvenes atrás, ahora ya empezamos a vivir esta adultez y la estamos viviendo. Y en pocos años comenzaremos una etapa en la que es la vejez de la vida. Y se cumple entonces la palabra del Señor. Ya no como viejo, como anciano, como adulta mayor, como lo querramos llamar, ya no nos podremos mover. Serán otros los que nos guíen. De acuerdo a lo que les sembremos también a nuestros hijos, ellos mismos nos llevarán. De acuerdo a lo que les sembremos a las personas que nos conocen, cuando estemos en esa etapa ya débil, pues serán ellos los que nos lleven con paciencia, con cariño, con amor. Y nos van a llevar muchas veces a donde no nos gusta. Yo recuerdo mucho la experiencia de padres de familia, de mamás que sufren paseando de casa en casa de sus hijos. Y muchas veces ellos no se sienten conformes ni a gusto, porque no todos los hogares son iguales. A veces los escucho diciéndome: padre, prefiero estar solo, estar sola, con Dios y la Virgen, pero no sentir esa mortificación de estar incomodando a mis hijos. La triste realidad es que cuando uno llega viejo, nos extenderán las manos en un ancianato, en un instituto geriátrico. Y qué terrible sentir el abandono, la soledad. Inclusive podemos estar con personas de la misma edad, pero cada uno con los resabios y mañas de las cuales no quisiéramos experimentar. De acuerdo a lo que tú siembres en tu juventud y en tu adultez, asimismo cosecharás en la vida de mayor. Termina el texto del Evangelio con la palabra de Jesús: sígueme. Es una palabra que implica camino. Seguir a Cristo implica: ve por el camino que te estoy indicando. Séme fiel, obediente. Obedece a Dios antes que a los demás. Eso significa: sígueme. Concluyo, queridos hermanos. La reflexión de este pasaje gira en torno al perdón, la restauración, la lealtad y el llamado a una vida de servicio. Jesús pregunta a Pedro 3 veces si lo ama, lo que permite a Pedro reconciliarse por sus negaciones anteriores y reafirmar su amor y su lealtad a Jesús. Jesús pide a Pedro que apaciente sus ovejas, es decir, que las cuide y las guíe, que guíe esa comunidad de creyentes, mostrando que su amor debe manifestarse en la acción. Fíjense que es una poderosa reflexión sobre la misericordia de Dios, el perdón, la restauración de la relación con Jesús y el llamado a una vida de servicio y lealtad. Es un recordatorio de que a pesar de nuestros errores y fracasos, Jesús nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo y demostrar nuestro amor por Él a través de nuestras acciones. Que la gracia de Dios te acompañe siempre y te conceda la vida eterna. Y el Señor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, ruega por nosotros. Oremos, queridos hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre, por el próximo cónclave
que iniciará el 7 de mayo. Oh Dios, Pastor eterno, que gobiernas a tu pueblo con solicitud de Padre, te pedimos que ilumines a la Iglesia entera en este momento crucial de su historia. Concédenos un pontífice, según los deseos de tu corazón, que te agrade por su santidad de vida y enteramente entregado a tu servicio, sea lleno de fortaleza y amor para guiar a tu pueblo con fidelidad y sabiduría. Que bajo su dirección la Iglesia sea un faro de luz y esperanza para el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable providencia quisiste que tu siervo, el Papa Francisco, fuera contado entre los sumos sacerdotes. Concédenos, te suplicamos, que él, quien en la tierra ocupó el lugar de tu Hijo unigénito, sea unido para siempre a la compañía de tus santos pontífices. Por el mismo Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Concédele, Señor, el descanso eterno al Papa Francisco, y brille para él la luz perpetua. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.